Hola, hola, una tarde más en Conversemos, Safari Televisión Ruralín, Canal 5. Estamos aquí nuevamente con un programa espectacular. Pensamos en usted, televisión que muestra calidad, que muestra diferencia. Así es Ruralín, el sistema que está en todos los municipios del Oriente Antioqueño, tanto en el altiplano como en la parte profunda. Hablamos de Cocorná y por supuesto saludamos a San Luis, que también se conecta con este canal, y Baos Televisión, Teleboyacá en Medellín. También muchas gracias a toda la gente que nos está viendo a partir de este momento, y por supuesto por redes. Estamos por Gama Televisión para que ustedes disfruten de otra tarde más, de estas tardes que hacemos acá. Bueno, tengo copiloto hoy. Copilota, ya no sé si copilota, eso lo dicen en un mandatario de otra parte, se llama Vanessa. Vanessa siempre ha estado conmigo. Vanessa, bienvenida, qué rico, te invité hoy, que quiero volver a vivir esos momentos que hemos hecho tanto en la televisión. Muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias, Pedrito, por esta invitación tan especial. Hoy es una tarde con que venimos con muy buenos invitados y muchísimas gracias porque hoy vamos a pasar muy rico. Bueno, Vanessa, yo los pongo en contexto. Vanessa es profesional en salud, ¿cierto? Salud ocupacional. Y ella va por todas las empresas diciéndole a la gente cómo se hace una empresa, cómo se corrigen cosas y todo. Ella es profesional. Y la comunicación hace parte del cuento. Y hace mucho tiempito veníamos trabajando, nos hemos apartado un poquito, pero de vez en cuando volvemos a encontrar. Y hoy quise invitarla para que volvamos a recordar esos momentos chéveres. Así que Vanessa, tu aporte hoy espectacular. Vamos a hablar de un tema especial, pero para centrarnos en el tema yo quiero que vean primero de qué se trata en un video que tenemos preparado y ya regresamos acá. Pues yo toda la vida, yo soy del Carmen y ahora hace muchos años, hace como 25 años que vivimos acá para el Salto. Toda la vida me he dedicado a ser campesina, a los labores del campo, ¿cierto? Toda la vida hemos trabajado pues la tierra, es lo que sabemos hacer. Que recuerdo pues cuando hubo esa violencia fue muy feo. Nosotros salimos con mi mamá que iba a tener bebé y salimos, y cuando íbamos para la casa del camino nos devolvieron, que porque éramos guerrilleros, nos devolvieron del camino, un susto ni pa' qué, y nosotros le salimos a la chiva y la mandamos quisque para abajo, y mentiras que aquí en la escuela a ella la retuvieron en la escuela. Pues sinceramente yo creí que ahí era mi último día. Ay, que yo charlaba con un muchacho más lindo y a él lo mataron en esa violencia. Las hermanas se fueron con la guerrilla y ellos vinieron y sellaron al papá y a él. Él tenía un tatuaje de un dragón así grande en la espalda y a él se lo quitaron así. Que no me los encuentre, pero si me los encontrara, les diría que les perdono de todo corazón, porque ese rencor me haría daño a mí, no a ellos. Que Dios les perdone, porque el daño que hicieron fue muy grande. No debió meterse con nosotros los campesinos, que nosotros no le hacemos daño a nadie, nosotros solamente trabajamos. Es un video que tenemos en los archivos, lo hemos recuperado porque vamos a hablar precisamente de un sector que se llama sector en El Salto, vereda El Salto, arriba en Marilla. Aquí hay salto arriba, salto abajo, salto arriba. Sale uno por Chocho, después por La Peña, después la Asunción y luego vas al Salto. El Salto toma mucha relevancia y nos entra para un momento especial. 31 de mayo, un 31 de mayo triste, pero bien triste, de ingrata recordación. Aquí tengo una profesora invitada especial, se llama Yolima Castro,
profesora aquí de la Escuela Roja de la Dalia, que le doy la bienvenida, porque hace parte de este cuento del cual vamos a hablar aquí. Bienvenida, profesora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy contenta de estar acá y más que de estarlo porque se hace presente una comunidad a la cual admiro muchísimo y amo con todo mi corazón, que es la vereda Salto Arriba. Que nos cuente realmente 31 del año ¿qué? 2001. 2001. Volvámonos allá y qué fue lo que ocurrió allá, en el Salto Arriba. Bueno, el 31 de mayo del 2001, la vereda Salto Arriba se disponía días previos preparando los 100 años de fundación de la escuela. Es una de las escuelas más antiguas de Marinilla en la zona rural. Estaban haciendo todos los eventos y preparativos y también es una comunidad muy mariana, realmente muy entregados sobre todo a la advocación de la Virgen de Fátima que la tienen en la escuela. Estaban organizando todo y durante todo el mes de mayo ellos hacían el rosario de Aurora a las 5 de la mañana y empezaban a tirar pólvora desde la entrada donde le dicen ahora el basurero. Desde ahí empezaban a tirar pólvora. Resulta que ese 31 de mayo y en ese mayo fue muy lluvioso, pero ese día exactamente no llovió. Empezaron a tirar pólvora y cuando se iban acercando a la escuela llegaron y empezaron a rezar el rosario y a medida que bajó el alba de la mañana se dieron cuenta que estaban rodeados por más de 200 personas del bloque metro paramilitares bajo el mando de Simón. Son capturados, son retenidos en contra de su voluntad. Los niños en ese momento y las maestras no sabían lo que estaba sucediendo, empezaron a retener a las personas, las escaleras, entonces los niños alcanzaron a llegar a clase, las maestras, y todo el que llegaba simplemente fue retenido dentro de la escuela, durante toda la mañana, con una lista en mano, los encerraron en la capilla, y en esta lista tenían los nombres de las personas que debían ser asesinadas por ser supuestamente colaboradores, eran campesinos realmente buenos. Y lamentablemente con esta lista varios de ellos fueron sacados de la escuela. Durante la mañana se sintieron muchos sonidos de disparos, muchas balas, mucho miedo en medio de la comunidad. Realmente estaban solos. Nadie del municipio podía ir a atenderlos porque estaban realmente capturados allá. Entonces a las personas que sacaron lamentablemente se los llevaron a los alrededores de la escuela, abajo en el Río Negro, que tiene limitantes con la vereda San Vicente, y bueno, algunos fueron asesinados ese día mientras estaban retenidos los demás miembros de la comunidad y escucharon los disparos. Otros en el transcurso del día, de la noche, inclusive al día siguiente, los fueron encontrando. Fueron en total 28 víctimas que la comunidad de Salto Arriba recuerda, 2 desaparecidos, y con el tiempo me he dado cuenta que hay más personas, pero no están en esa placa que en este momento reposa en la capilla de la escuela. Quería preguntarte algo con la historia que cuentas, y es, enlutamos a Marinilla, enlutamos al municipio, Antioquia, Pedrito, pero también es importante entender el proceso que vivió Marinilla y la vereda. Tú en ese momento, ¿dónde estabas? ¿Cómo te diste cuenta de ese proceso? Y hoy en día, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste para hacer como toda esa historia que enlutó a tanta familia? Realmente, Vanessa, yo pienso que las historias lo persiguen a uno. En ese momento, realmente, el 31 de mayo del 2001, yo estaba todavía estudiando, era una mujer muy joven, pero la historia llega a mí realmente cuando empecé a trabajar acá en Marinilla, en el sector de la Escuela La Peña, y escuchaba siempre, no pase de determinado lugar, determinada finca, porque de allá todos los que usted va a encontrar guerrilla, va a encontrar, siempre con términos pues que causaban miedo, porque veníamos de un conflicto muy grande. En realidad
Todo el oriente y toda Colombia estaba en ese momento atravesando una situación de orden público muy difícil. Marinilla no fue ajena a esta situación. Y realmente nos tocó en Marinilla vivirlo, mientras en las veredas estaban enlutando y llenando de sangre nuestras tierras campesinas, el municipio también lo estaba viviendo. Yo lo viví acá como ciudadana en Marinilla, yo era estudiante de la Normal Superior, luego con los años, 18 años después, yo ya soy una maestra y llego a la escuela Salto Arriba después de hacer un cambio con una compañera y llego allá a Salto Arriba como esperando la vida que me traía. De cierta manera pienso que mi corazón estaba conectado con esta historia. Bueno, te fuiste muy ligero para allá y yo quería primero hacer qué pasaba. Dices que pasó otra cosa bien grande, no pudieron socorrer la gente porque estaba... Y que después hubo un error, incluso un malentendido, que provocó que hubiera un helicóptero, inclusive ametrallando la vereda. Contame de eso. Sí, es que son muchas cosas que pasaron ese día. Realmente, antes de que sucediera los hechos de Salto Arriba, ese 31 de mayo, como el 25 de mayo de ese mismo año, fueron asesinadas y sacadas unas personas de la vereda Montañita. También algunos desaparecidos. Entonces los de Montañita le dijeron en ese momento a don Eduardo Henao, un personaje de la comunidad que ya no nos acompaña, y era como la crónica de una muerte anunciada, porque le dijeron, si no se van, los van a matar. Pero él dijo, ¿por qué nos van a hacer algo? O sea, somos buenos, somos campesinos, nosotros no le debemos nada a nadie. Lo único que hacemos acá es, si alguien viene, darle una bebida, darle algo de tomar, ser atentos con la gente. Y resulta que no, ellos no hicieron caso y sí, para allá iban. Antes a esto hubo como una dificultad con unas personas que estaban yendo ya como informantes, pero no se había detectado en sí. Ese día sucedió algo y es que los niños llegaron a clases, algo que causa pues tristeza, que los niños en ese momento llegaron a clase y las maestras, muchas de ellas a la fecha no son capaces de ir todavía a la escuela porque sienten ese temor. Es que los estragos y las cicatrices que deja la violencia en uno son muy grandes y muchas de ellas todavía no han podido como pasar esa página. Y los niños de ese momento contaban que ellos veían a las 3, 4 de la tarde dentro del municipio, no había conocimiento, o sea, era lo que pudieran medio decir, allá está sucediendo algo, está pasando esto, estaban totalmente solos y llegan a esas horas, llega un helicóptero a bombardear porque supuestamente allá estaba eso lleno de guerrilla y los niños pensaban que eran helicópteros de juguete, entonces era como una mezcla entre la inocencia y la realidad. La historia que está contando ella ahora, de verdad, la toma después, porque respecto a la pregunta que te está respondiendo, la toma después de los mismos papás de los niños que ahora estudian. Es decir, los papás de ahora, de los niños que están en la escuela, son los niños que estaban en ese día en la escuela. Aquí hay unos testimonios en el BTR número 1, que lo vamos a ver aquí, un testimonio bien importante, y ya regresamos acá. Ese archivo, por eso las imágenes no son la misma calidad que tenemos acá en estos momentos. Vean el BTR. Ese 30 de mayo, a ver, pues muchas cosas angustiosas y tristes. De ese 30 de mayo recuerdo que pues mis hijos iban a salir a venir al colegio y a todos los devolvieron de cierta parte, que porque había detención de carros, que había un ataque en la escuela a los que estaban haciendo el rosario ese día, porque era la devoción del día del 30 de mayo. Siempre se celebraba un último homenaje a la Virgen y se madrugaba a las 5 de la mañana y se hacía ese rosario y ese homenaje a la Virgen. Entonces ya recogieron mucha gente acá y no la dejaban pues salir y estuvieron hasta la 1 de la tarde, ahí los tuvieron. Ya empezaron a sentirse en las balaceras, la masacre, la angustia, ya que la gente empezaba a salir, que se
se iba de la vereda, que nos fuimos muchos de la vereda por tanta violencia y por tantas cosas, porque de todas maneras teníamos niños, también teníamos niños pequeños y teníamos jovencitos. Esa señora que usted está viendo y la conoce, ¿cierto que se llama? Sí, doña Ángela. Doña Ángela nos cuenta, porque ya fue de testimonio, ella no tuvo dolientes ese día, porque ya días antes le habían matado al esposo a ella. Sí, pero es por lo mismo. Venían sucediendo hechos que se creían aislados, pero con el tiempo nos damos cuenta que siempre ha sido una cadena alrededor del hecho mayor que fue ese 31 de mayo. Yolima, tenemos madres líderes en todo este proceso y qué rico que nos puedas contar ese vínculo que has tenido con estos alumnos que ya ahora son padres de los hijos que están en este momento estudiando en esa escuela. Bueno, me devuelvo un poquito como en la historia y es contarles que Salto Arriba es realmente una comunidad mágica. Uno se sorprende al llegar a Salto Arriba porque tiene tanta cantidad de talentos y de líderes exactamente, personas que lo dan el todo por el todo, entre ellas doña Ángela, que la acabamos de ver, don Eduardo, que lo mencioné, doña Tulia, sus hijos, todos ellos, la familia Valencia, muchos que se me escapan quizás acá, y ellos son muy talentosos y en ese momento para los hechos ellos se ponen las pilas con este proceso para sacar adelante su comunidad. Doña Ángela se desplazó un tiempo, pero por ejemplo la familia Nao nunca salió de allá, entonces son grandes líderes porque ellos se resistieron a la guerra, se resistieron a ese temor, siguieron allá defendiendo su territorio, pero a la vez haciendo procesos de construcción de esa comunidad que estaba totalmente destruida y llena de temor. Entonces es de verdad una comunidad llenísima de líderes que aún existen y que aún trabajan en pro de su comunidad. Bueno, hay otro testimonio más, el BTD2, que lo tenemos es de archivo, vamos a verlo y ya regresamos, otra líder más. Eso fue muy impresionante porque uno aquí era retenido y esa gente tratándolo a uno mal. Ese día venía yo iba para el hospital y cogí la escalera que de para abajo, que para que no me quitaran la cabina. Y me tocó, y aquí me bajaron de una. Hemos retenido desde las 7 de la mañana casi hasta las 4 de la tarde aquí. Eso quedó uno en show, eso fue muy horrible porque todo el mundo éramos asustados, no sabíamos para dónde coger porque después cuando nos fuimos para la casa eran los helicópteros tirando puras cosas de para abajo, ráfagas así para abajo a darle a todo el que pasara. Es otra señora más, otra líder más ahora, pero está hablando precisamente de lo que ella sintió. De verdad que sí. Y cuenta mucho la historia, ¿no? Sí, doña Blanca es una mujer que en ese momento estaba viviendo una de las etapas más hermosas de una mujer y era que estaba en sus dolores de parto. Las hijas pararon la escalera para tratar, pues si estaban esperando la escalera y al ver que no llegaba, bueno, ellas eran adolescentes, sus otras hijitas, y les dijeron estos tipos que no, pues que tuvieran ahí el bebé, que si algo le colaboraban ellos mismos con una piedra a cortar el cordón. Eso pues algo un poco chistoso en su momento, ya ahora que ha pasado el tiempo, pero para ella fue muy duro. Ella cuenta que Dubán, el hijo que en ese momento debió nacer ese 31 de mayo, se demoró otros días más en nacer, que porque el susto fue impresionante. Pero es una mujer y su familia alrededor son muy importantes en el proceso de reconstrucción de la vereda, sobre todo en el momento en que yo llego, ellos se vuelven protagonistas del proceso que allá se lideró. Son 23 años de resiliencia, de construcción, de fortaleza, de volver otra vez a confiar en su entorno, en su historia. Y Pedrito, para Yolima de pronto es una historia pues conmovedora porque además empieza a fortalecer un proceso muy importante en su escuela, Pedrito, pero ¿qué le podríamos decir a Yolima en todo este tema de resiliencia en el grupo, con los amigos? El tema enseguida, porque eso es lo que a lo que venimos, estamos ubicándonos y poniéndonos como en contexto. Y aquí hay, por ejemplo, el personero
que estuvimos con él hace poquito, inclusive allá hay una toma de él, nos cuenta realmente que Marinilla sufrió mucho la violencia. No fue solamente el Salto, sino también en la autopista, mucha gente en otras partes. Veamos ese BTR, que es el BTR número siguiente, y ya regresamos acá. Recordamos que existe 8 millones de historias tristes, pero también recordamos que existen 8 millones de casos en los cuales fueron muestra de la atrocidad de la violencia. Pero también hoy es un día en el cual podemos decir algo: la tristeza, el odio, el miedo no son más fuertes que la esperanza, que la alegría y la solidaridad. Muchas personas en Marinilla piensan que este municipio tan hermoso no tenía casos de violencia del conflicto armado, pero tenemos el caso del Salto, tenemos la bomba contra el comando y otro sinnúmero de situaciones que se presentaron alrededor de la autopista Medellín-Bogotá. Bueno, ahí tienen ustedes a Rodrigo, es el personero de Marinilla. Estuvimos allá, él habla de que las víctimas, inclusive de los procesos de volver a atender a la gente. Después de eso, ¿qué siguió? ¿Qué encontraste de la gente? ¿Cómo volvieron? ¿Cómo empezó a volverse a la normalidad? ¿O qué recibieron esa gente allá de apoyo? Contame. En ese momento la comunidad fue acogida por el alcalde del momento y por varias fundaciones, corporaciones. Ellos tuvieron un proceso muy lindo que se llamaba Abrazos. Entonces empezaron a hacer todo ese proceso como de duelo, de perdonar, de estar nuevamente. La iglesia en ese momento, el padre Gilberto Naranjo estuvo muy presente apoyándolos. Pero llega un momento de la historia donde ellos, a pesar de su dolor, vuelven a sentirse solos y abandonados. Entonces se quedó como, qué pesar lo que pasó, les ayudamos, y ellos expresaban que los habían vuelto a quedarse solitos. Yo me refiero a eso porque yo llego a esta vereda en el 2018. Como les había contado, antes venía de la vereda La Peña y llego al 2018 y encuentro una escuela realmente acabada, físicamente acabada. Veo que estaba sin pintura, pues cosas muy de la parte física, pero realmente cuando empiezo a tener contacto con la gente, empiezo a ver que en ellos no había confianza hacia la escuela, no habían ganas de luchar por los estudiantes, por hacer cosas para salir adelante. Y una imagen que me queda muy grabada es que hay una placa donde están los nombres de las víctimas y estaba en un lado llena de pantano, tirada, botada. Yo cogí, la lavé un día de tantos, la lavé, dije, son los muertos, es la historia que me han contado. Hago una escuela de padres, la primera, donde la comunidad era difícil. Les cuento que fue súper difícil porque, como les digo, eran personas que se rehusaban ya y no creían en los demás. Entonces muchos me decían, yo a usted no la quiero, yo acá no la quiero tener. Todo el que llega a Salto Arriba se va con los pies por delante. Entonces yo les decía, no, yo no vine a ser amigos, si me van a querer, muy rico. Si no me quieren, pues yo vengo a trabajar, tranquilos. Ya entre las cosas, como empezar a ganarme la confianza de Salto Arriba, costó un poco, pero algo que lo hice desde mi corazón y fue para ellos muy significativo, fue que yo levantara esa placa, la lavara y les diera un lugar y un espacio dentro de la escuela, porque en una de las reuniones cogí la placa y les dije, estos son sus familiares y esta es la gente que debemos respetar, por eso está la placa de ustedes y estos son sus muertos. Para ellos eso como que ya empezó a romper ese hielo que había. Y empezaste a reunir gente, como lo estás diciendo, y empezaron los procesos. Hubo buen apoyo de alcaldía y de administración. El proceso que se lideró en esta comunidad es un proceso muy bonito y lleva un nombre hermoso. Se llama el Salto del Fénix. ¿Por qué se llama el Salto del Fénix? Entre las reuniones que habían, cuando yo conozco la comunidad y tengo cercanías con los padres de familia, empiezo a llevar estrategias para acercarme a ellos. Una de ellas es que vengo de una familia antioqueña tradicional, una madre marinilla. Entonces mi mamá siempre me enseñó que alrededor de la cocina
y que no había nada más bueno que uno sentarse al pie de la cocina a comer y a charlar. Y recordaba como esas épocas y yo le dije a la manipuladora de ese momento, a doña Marta, le dije, doña Marta, de ahora en adelante vamos a hacer más aguapanela, siempre vamos a tener un tinto y siempre vamos a tener con qué atender. Y alrededor de esa cocina se empezaron a tejer conversaciones, a escuchar la historia, a escuchar la gente. Y bueno, en una de las... Permíteme un momentico, estás viendo imágenes, ¿cierto? Sí, imágenes, estoy viendo las imágenes. Imágenes que pudimos de pronto de archivo coger para que la gente se vaya viendo cómo quedó la escuela en ese tiempo, todas las cosas, hay muchas cosas. Continúa entonces. Sí, las imágenes representan parte de este proceso que estoy describiéndoles. El Salto del Fénix entonces nace porque al hacer estas escuelas de padres y querer sentarme con la gente a conversar, a escucharlos y a construir la escuela, llega la oportunidad de ellos cuando un día de tanto les dije, bueno, quiero que escribamos acá en estos papelitos los planes que tenemos a corto, mediano y largo plazo. Entre los cortos, yo siempre pensaba y me hice un cuestionamiento muy grande a nivel personal porque yo decía que la escuela esté pintada, que esté bonita. Cuando ellos en uno de los papelitos solo me colocaron, yo quiero que a Salto Arriba regrese el amor. Yo quiero que los campesinos de Salto Arriba seamos reconocidos como campesinos, no como asesinos. Yo empecé como a conectar todas estas ideas y dije, Dios mío, tengo que hacer algo. O sea, mi misión en esta escuela no es venir a enseñar, yo tengo que hacer algo. Y empecé como a hacer algo diferente y en una de las escuelas de padres siempre me han contado el ave mitológica del Fénix y les llevé la historia del ave Fénix, todo. Y les dije, ustedes son el ave Fénix y así vamos a resurgir. ¿Cómo, profe? Pero es imposible, no, vamos a ir, vamos a salir adelante, nos vamos a sanar los unos a otros, nos vamos a sanar, si ellos pidieron, bueno, y empecé a llevarles historias y cogí unos cuadernos y empecé a hacer bitácoras con ellos. Y en los cuadernos ellos escribían lo que para ellos representaba el surgir, para ellos que era un ave fénix, bueno, todo esto. Y un día de tanto surge el nombre, yo dije, bueno, esto tiene un nombre, esto se llama El Salto porque son Salto Arriba, El Salto del Fénix. Nunca pensé que este nombre y esta propuesta iba a llegar hasta donde llegó, porque empecé a tener, no era, el municipio en el momento no era tanto el que me ayudara, era con mis manos, con lo que yo podía, con los amigos, con gente cercana. Llegan a mí los grupos de jóvenes de Marinilla, jóvenes de colectivos, Ciudad Solar, las muchachas de Memoria Femenina, Buena Siembra, diferentes grupos que me dicen, hey, queremos hacer algo, queremos hacer procesos. Entonces ya empecé yo como a verle cosas diferentes, a querer hacer un mural, a querer trabajar con los niños otros procesos, y empezó esto a dar una forma que ya entonces me decían, hey, un día de tantos me pareció muy bonito porque nos ganamos una convocatoria para llevar los niños a conocer el aeropuerto. Y los niños no salían de Marinilla. Conocieron el aeropuerto y no teníamos baños. No habían sanitarios. Les cuento que yo iba al baño y eso era una mojada porque se me devolvía todo. Imagínense en cómo quedaba la profe. Entonces era muy difícil porque para el municipio no tenían los recursos para hacer disque la unidad sanitaria. Entonces un día, bueno, nos ganamos, eso fue el primer año que llegué, y me fui para allá, para los Carabineros con los niños, conocieron el aeropuerto, los llevamos a conocer una sala de cine, y me dice el teniente allá, me dice, profe, es que nosotros arreglamos escuelita. Yo le dije, no, yo no necesito que la arregle, yo quiero que me haga unos baños. Me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, es que sí, yo tengo que ir al monte con mis niños al baño, ese era el descanso de nosotros. ¿Quiénes van a ir al baño? Entonces ellos, profe, muévase, ahí viene, ve, ahí viene gente, tápeme. Eso era una cosa muy bonita, pero era un paseo de olla todos los días, nosotros no lo disfrutábamos. Y bueno, y empezó esto, y llegan estos carabineros un día a empezar a pintar esa escuela, a querer hacer cosas, a decirme cómo vamos a levantar estos baños. Salto Arriba tiene una hidroeléctrica,
empecé a tocar, yo dije, bueno, yo no tengo plata, pero tengo amigos ricos, y empecé a tocarle las puertas a todo el mundo, y yo, hey, necesito plata, necesito esto, necesito, entonces empezamos a hacer como un grupo de amigos de la escuela, y ya me decían, ay, pero ¿cómo se llama tu proyecto? Y yo ahí me dije, ah, no, pues el Salto del Fénix, y empecé a hacer el proceso y a hacer el proyecto como tal, y a escribirlo, y ya eso le daba más solidez a lo que estaba haciendo. Llega el 2019, cuando yo ya estaba en la escuela, cuando ya teníamos los baños, ya teníamos unidad sanitaria y la hicimos, no sé, hay unas imágenes, inclusive no sé si alcanzaste a verlas, Pedro, los niños haciendo morcilla, hacíamos morcilla, nos volvimos los morcilleros de Marinilla porque yo me venía cada 8 días hasta con 30 libras de morcilla y toda la alcaldía me compraba, ya ellos sabían que yo llegaba en la alcaldía de Edgar, ya sabían que llegábamos con la morcilla o llegábamos los niños a vender porque eran los recursos que necesitábamos. En ese 2019, al ver que sucedía todo esto, yo me siento con la comunidad y les digo, bueno, ya llevamos un año, nuestro proceso se llama el Salto del Fénix, ya cumplimos un sueño, tenemos la escuela bonita, tenemos baños, ¿qué vamos a hacer? Entonces me dice la comunidad, ay no, profe, pues ¿qué vamos a hacer? Y yo dije, no, pues vamos a hacer una fiesta. Y empecé a crear el Festival del Salto del Fénix, que se desarrollaba cada año. Empezamos a hacer el festival y en el primer festival nos ganamos una convocatoria de Pro de Paz que se llamó Pinta de Colores La Paz y se llamaba Los Colores de la Memoria, Salto Arriba Resurge. Y entonces nos ganamos más unos recursos de pintuco y empezamos a pintar esa escuela. Cuando llegaron los chicos de Buena Siembra, ellos hicieron una convocatoria a varios personajes y a varios muchachos muralistas de Medellín, inclusive que llegaron unos de La Guajira, y empezaron a pintar la escuela. Entonces me decían, profe, ¿cuál muro pinto? ¿Cuál muro? Pero resulta que la gente siempre me decía, acá mataron a no sé quién, acá sucedió esto, aquí me hicieron esto. Yo dije, bueno, ya, no le va a volver a doler ese lugar, vamos a pintarlo, porque con el color se cambia el dolor. Y empecé con ese proceso de cómo el arte y el color tenían que darle en otro significado a lo que vivíamos. Y fue muy bonito ese proceso, hicimos ese primer festival, y no sé si me estoy adelantando mucho, pero le quiero contar lo que al final logramos. Como ya teníamos baños, como ya teníamos una escuela pintada, surge una idea hermosa, y es que en noviembre de ese año llevamos 78 personas a conocer el mar. Qué bonito. Mira, que hay un señor ahí en un BTR que tenemos, un señor que tú lo conoces, saluda a la comunidad y todas esas cosas. Vemos esa imagen y ya regresamos acá. Buenas tardes, este saludo es para mis amigos y amigas de la vereda Salto Arriba, para todos ustedes que están reunidos el día de hoy recordando a las personas ausentes como consecuencia de la violencia. Sé que Monseñor Flavio Calle está con ustedes el día de hoy y le envío un saludo muy especial, pero todo mi abrazo y mi respeto, porque la memoria no es solamente para hablar de los ausentes, sí, hay que recordarlos, pero yo quiero hoy hablarles a ustedes que han resistido, que se han fortalecido como comunidad, y por eso los honro con unas palabras para decirles gracias, porque ustedes también son memoria. La memoria es vida, la memoria es humanidad, la memoria es volver a sembrar, y la memoria habla de dignidad y de no odiar y de reconciliarnos para que podamos vivir en paz. Hasta pronto, mi nombre es Jesús Abad Colorado. Jesús Abad Colorado, ahí lo tienen, un personaje grande, nombre grande en Colombia, un personaje que tiene autoridad para hablar de las cosas, y lo que él hizo de la memoria y lo que recorrió por todas partes ayudando a las víctimas. Yo traigo a colación a Guillermo Zuluaga, el periodista que hizo ese libro que se llamaba 24. Él hizo 24 negro. Yo me pregunto por qué 24 negro y por qué si era un 31. Yo creí que se lo había dedicado directamente al Salto, y no, él coge todo lo que ocurrió aquí en toda la región. Listo, Guillermo. El libro se llama 24 negro, que les recomiendo, de Guillermo Zuluaga. Es un señor de San Vicente, un gran periodista reconocido. Después él sacó
otro libro que llama Los 40 años de Cornare, que cuenta la historia de lo que ha sido Cornare y lo que se ha transformado esta región en verde y cómo se ha cuidado el medio ambiente, todo etcétera. Y entonces, contame a propósito de Jesús Colorado, cómo se unió a ustedes o cómo sintieron ustedes el apoyo de él. Bueno, empezó a tener el proceso como tanta bulla, como les estoy contando, que no pensé que eso iba a pasar. Llegan un día, empezamos como a hacernos famosos. Era muy hermoso porque entonces cuando nos llamaron, por ejemplo, de Mi Oriente, no, la gente, no, somos famosos, salimos por Mi Oriente, cuando salíamos por El Colombiano. Y eso creo que sirvió para que este tipo de personajes llegaran. Un día alguien me dijo, profe, es que es fácil traer a Jesús Abad. Y yo, ¿y cómo hago? Es que no, grábese a ver. Entonces yo le escribí en un mural de los que teníamos el ave fénix y puse a los niños y dije, bueno, vamos a escribirle a un señor que es muy famoso. Bueno, les conté la historia y le dije, hola Jesús Abad, mi nombre es Yolima, te invito a volar con nosotros en el Salto del Fénix. Y los niños le dijeron, Jesús Abad, te invitamos a ser parte de la vereda Salto Arriba. Eso lo mandamos por ahí un miércoles. Bueno, yo le conté la historia cuando llegué a la escuela, que fue con chocolate y arepas. Ese fue el recibimiento, una chocolatada. Entonces él me contestó, la historia del chocolate con las arepas me llena de alegría y me hace pensar en una Colombia posible. Nos encontramos cuando al lunes me dice, profe, nos vemos el sábado. Yo dije, Dios mío, ¿yo cómo hago para atender a este señor? Es verdad. Y llegó Jesús Abad sin conocerlo. Llegó a la vereda, estuvo con nosotros todo un día. Ha estado cercano porque cuando se le pide el favor, él viene, lo saluda, aunque es un personaje difícil de tener por sus agendas y todo, pero es alguien que llegó al proceso y no solo lo tenemos a él, también tenemos a Víctor Gaviria que llegó al proceso. Cuando hablas de Víctor Gaviria, el que hace las películas. El cineasta, sí. El cineasta, sí, realmente sí. Sí, Víctor llega también a la vereda Salto Arriba, hacer un trabajo muy bonito y logramos hacer un trabajo muy bonito que lo hicimos, tratamos como de sacar también las dificultades no solamente de la parte rural, sino también y nos fuimos para el Alto del San José acá en Marinilla y hicimos algo muy lindo con Víctor. Víctor fue varias veces a la comunidad también de Salto Arriba y de hecho quedó en el tintero tratar de documentar esta historia y llevarla algún día. Ese es uno de los grandes sueños del Fénix que tiene que seguir volando y es documentar la historia. Para quienes no apenas llegan al canal, estamos hablando con Yolima Castro. Castro es profesora, ex profesora del lugar al que estamos mencionando. Ella en estos momentos trabaja en la escuela acá, cerca de la Escuela Roja que llaman en Marinilla, Román Gómez. Y ella fue la profesora que llegó allá a la vereda del Salto 18 años después de lo que ocurrió, y logró de una forma pues muy mística de alcanzar cosas que beneficiaron a la comunidad y que hicieron visible este problema y que consiguieron que la gente se moviera de pronto a ayudar y las cosas cambiaran allá. Por eso está con nosotros acá y de verdad que le estamos dando agradecimiento. Un saludo muy especial a todos los televidentes del Canal 5, Safari Televisión. Recuerden que estamos en Ruralín. Ruralín es un sistema de internet y televisión ya reconocido, bastante reconocido, inclusive condecorado. Y está no solamente aquí en Marinilla, sino en toda la región, tanto en la parte cercana, como hablamos, Río Negro, El Carmen, todo, entre otras cosas, como más abajo. Y por supuesto, Bajos Televisión está replicando la señal, me lo acaban de confirmar, está replicando también San Luis y Teleboyacá. En Medellín eso significa que estamos bastante virales en estos momentos y la historia que estamos mencionando lo amerita. Marinilla no escapó a la violencia, Marinilla también tuvo sus víctimas, como la tuvo el San Vicente, como las tuvo Río Negro, como la tuvo, y como la seguimos teniendo. Sí. Ahí tienes pues, Vanessa. Yolima, hiciste ahora un énfasis en una frase muy linda y el color cambia el dolor.
y qué rico que de pronto nos puedas expresar a estas personitas que nos están viendo, que están pasando por una situación muy difícil, que se necesita la resiliencia, el amor, la tranquilidad, el cambio, la transformación, que hay veces hay personas que están destruidas internamente pero quieren volver a renacer. ¿Qué le podríamos decir a estas personas que quieren esa voz de aliento? Bueno, pues les cuento, en el momento en que yo llego a Saltarriba, llego en un momento muy difícil de mi vida personal. Estaba viviendo una situación de duelo, me estaba separando de un matrimonio de 20 años y eso para mí era devastador. Y un día la gente de Salto Arriba, después de este proceso, me dice: profe, usted salvó a Salto Arriba. Y yo les dije: no, ustedes me salvaron a mí, porque entendí que habían dolores más grandes que el mío, porque comprendí que la misión no era quedarme llorando por cosas que fueron importantes en su momento, pero que la página tenía que seguirse y tenía que voltearse porque no era necesario. Había gente que necesitaba mi apoyo. Pienso que la forma más grande para salir adelante de las adversidades es dar más amor, es dar amor, es pintar de colores la vida, es encontrarle, o sea, entre las ruinas que existan, siempre hay una luz, siempre hay un amanecer, siempre hay un anochecer y la noche también tiene luz. Entonces es mostrar en medio de las dificultades, siempre tenemos 1000 razones para seguir y eso lo aprendí con Salto Arriba. Ellos en medio de su dificultad siguieron cultivando, siguieron amándose, siguieron creyendo, no se volvieron asesinos, no se llenaron de rencor, no. Entonces yo decía: Dios mío, o sea, esta gente me está enseñando. La universidad más hermosa la encontré en ellos. Entonces ese es el mensaje, hay que seguir, a pesar de las pruebas, siempre seguir, vale la pena. Precisamente yo iba a una preguntita con esto, porque pues fueron niños los que vivieron esa situación, ver que a mi papá lo están torturando y sentirlo, porque estaban en la pieza escondido mientras los torturaban y los gritos eran impresionantes y ellos percibían porque estaban en el patio, ellos no los dejaron ir, o sea que toda la gente que estaba ahí fue testigo. De pronto crea ese deseo de venganza, de todas las cosas, eso se percibió mucho tiempo. Fue difícil, ¿cierto? Volverme como a recordar eso. ¿Te acordás que te decían no venga, todas las cosas? Volvernos a recordar de eso, cómo siguió ese proceso. Sí, la gente quedó muy marcada, muy marcada. Inclusive todavía hay personas que de la nada me escriben y me dicen: yo fui víctima del proceso, tenía 5 años, mi papá fue asesinado, y me describen esas historias desgarradoras donde yo digo: ¿cómo es posible que alguien haya vivido todo este dolor? Pero le pregunto: ¿y tú qué haces? Y me cuentan quiénes son en el momento, padres, madres de familia, y yo les digo: mire que es posible, o sea, eso llega a la vida de ustedes para enseñarles algo, para hacer testimonio, pero en realidad allá muchos niños, no solo dentro de la escuela, porque días antes o en esa noche a algunos les tocó ver asesinar a sus padres y ser testigos. Entonces, pero ahora en este momento la mayoría de ellos están en otros lugares, inclusive los que no volvieron a Salto Arriba, en Cali, en otros lugares, como un buen Marinillo por allá en la panadería, en los buenos remates, personas de verdad bien berraquitas para trabajar. Bien resilientes. Acá tenemos pues, Pedrito, una líder del Salto de Fénix, pero qué rico que nos cuentes cómo va ese proyecto, cómo va ese Fénix, si está, si no está. ¿Qué pasa? Bueno, hace 3 años yo decidí venirme de Salto Arriba por algunas situaciones, nada que ver con violencia, que quede claro, por algunas situaciones más personales, y quise venirme de Salto Arriba, pero ese era mi gran temor. Yo decía: me voy y el Fénix va a morir. Y les dije: el Fénix vive en cada uno de los habitantes de Salto Arriba, vive en cada una de las historias de las personas de acá o de cualquier lugar que tengan la necesidad de salir adelante en medio de la adversidad que sea. Entonces ellos me decían: profe, pero se va a morir, pero tal cosa, pero el Salto ya no va a ser lo mismo, se fue el corazón del Fénix. Y yo dije: no, el corazón son ustedes. 3 años después, yo sigo yendo a la vereda,
sigo haciendo presencia en ciertos momentos, ya no es lo mismo estar allá, pero el Salto del Fénix sigue vivo, porque sigue vivo en ellos, sigue vivo en cada una de las actividades que realizan, sigue vivo en estos espacios donde nos dan la oportunidad de hablar y de contar su historia, de decir ellos son buenos, ellos son campesinos, ellos fueron víctimas de algo que no merecían. Y sigue vivo porque el proceso se espera que muchas personas se unan a él y que el Salto del Fénix no sea solamente allá. Lo hablábamos el 9 de abril que tuvimos el tema de las víctimas acá en el municipio, ese reconocimiento. Yo decía, bueno, entonces este año, si Dios quiere, no vamos a hacer el Festival del Salto del Fénix solo en Salto, sino que se va a hacer en el Salto y también se piensa hacer en otra comunidad víctima del conflicto. Te interrumpo y lo voy a pedir a Cristian, porque al final de las imágenes que nosotros tenemos ahí aparece algo itinerante, algo que pues que pasa, es como un museíto que ustedes lo pasan por diferentes partes. Es una exposición itinerante que la han llevado a muchas partes. De ahí vamos a ver las imágenes. Yo creo de pronto Cristian no las encuentra. Mientras tanto sigue contándonos. Qué pena que te interrumpí. O ahí está, precisamente. Mira, sí, ahí están precisamente. El 9 de abril logramos inaugurar uno de los grandes sueños del Salto del Fénix, que era que la historia llegara acá a Marinilla, que muchos la conocieran, y nace esto en el Salón de la Memoria, el contar este tipo de historias. Como lo dices, Pedro, sí va pasando por ciertos lugares. Ahora en agosto se piensa hacer una actividad pues como especial, y la idea es que ese Salón de la Memoria tiene que ir enriqueciéndose con las historias y las voces de todas las víctimas, no solamente desde la parte rural, sino urbana, porque ahora lo mencionábamos, es que en Marinilla sucedieron cosas dolorosas, y ahí podemos ver en las imágenes algunas cosas que pasaron ese día, y hay una imagen de alguien que es una mujer. Me causa mucha indignación lo que sucedió hoy en la historia de Fátima, que es algo que me gustaría alegrar hacer, porque Fátima fue asesinada brutalmente con múltiples torturas y fue empalada. Entonces yo digo, en Marinilla sucedió esto, hubo un feminicidio tan espantoso, y yo digo, Fátima es una mujer que su historia podría ser contada de otra forma. También es de Salto. También es de Salto. Fátima murió ese día. Pero fue al mismo día, claro, por supuesto. Fue vilmente asesinada y torturada. Sí, lo que estaban viendo aquí, o lo que estamos viendo en las imágenes, son imágenes que quedarán en la memoria con frases muy bonitas. Inclusive nosotros estamos en un programa que se llama Conversemos la tarde. Así como traemos un grupo de música de cualquier género y hablamos con ellos así, qué bueno hablar de cosas que de pronto refrescan la memoria y que nos hacen recordar que tuvimos momentos tristes, y que en esos momentos tristes no se pueden olvidar, porque se repite la historia. El que no conoce la historia está propenso a repetirla, y dice por ahí esas cosas. Bueno, en lo personal, hablemos de Yolima. Yolima, ¿qué satisfacciones? Sí, ya me has hablado de muchas, pero mencionemos satisfacciones que te ha dado a ti a nivel personal. Primero, yo le agradezco todos los días a la vida por haberme llevado a Salto Arriba, porque, como lo mencioné ahorita, ellos para mí una universidad, de verdad que unos seres maravillosos. Yo amo a Salto Arriba, de verdad que digo que Salto Arriba es un pedacito de cielo. Fuera de que es hermoso, porque sus paisajes son muy lindos, su comunidad, su gente acogedora, Salto Arriba me enseñó a ser fuerte. Ayudó en ese proceso de reconstruir. Mientras reconstruíamos la memoria y el tejido social de esta comunidad, se reconstruía la mujer, la maestra, la mamá, la líder. Entonces son muchos los beneficios que hoy digo, y me llena de satisfacción
cuando escucho que hay alguien que quiere escuchar la historia de Salto, que hay alguien que se conmueva ante esto, cuando llegan las historias de las personas, y yo no soy psicóloga ni soy trabajadora social, pero desde mi ser puedo escucharlos y que me digan, profe, gracias por lo que hizo, gracias por mencionar a mi papá, gracias por tratar de limpiarlos. Yo digo, estoy haciendo algo bien hecho. Y también es muy gratificante ahora este Salón de la Memoria, de verdad que me llena de mucha alegría como ver esa exposición y saber que está rodando y que la estamos fortaleciendo porque pienso que ese es el granito que nos debemos aportar a la sociedad. Que el día que me muera, muero tranquila porque digo, bueno, al menos como ciudadana, como maestra, logré hacer algo. Y como mujer también, porque le estoy enseñando a las mujeres que es posible, las mujeres también podemos ponernos la camiseta y ser unas berracas. ¿Cómo te sueñas en 5 años? 1, Yolima, y 2, Yolima estando en el Salto Fénix. ¿Cómo te sueñas? Bueno, ¿cómo sueño? Primero con vida, salud, sueño, soy madre. Entonces sueño una vida al lado de mi familia, de mi hijo, de mis hijos, llena de éxitos, verlos triunfar. Que alguien un día me decía, una de las personas de la vereda, un campesino, mi hijo se crió conmigo en las escaleras, en las escuelas de Marinilla, y yo le decía, ay, don Fabio, pero es que este muchacho no me va a aprender tanto como aprenden los niños en el pueblo. Y me decía, profe, su hijo está aprendiendo lo más bonito y está aprendiendo el ejemplo. Él lo va a copiar. Ahora que mi hijo está próximo a sus 18 años y lo veo cuando me habla de la vida, de los valores de las personas, yo digo, don Fabio tenía la razón, el ejemplo copió. Entonces lo veo como un hombre muy bien, muy construido, veo mi vida feliz, tranquila, y veo a Salto y lo quiero ver muy bien, a cada uno de sus habitantes, a los niños que algún día estuvieron conmigo siendo profesionales, siendo ante todo felices, y que los hechos de Salto Arriba sean reparados, porque muchos no fueron reparados. Que el tema de los desaparecidos podamos encontrarlos, es una de las cosas que quisiéramos, poder darle a estas personas. Doña Consuelo es la madre, una madre que tiene su hijo desaparecido y su sobrino, poder decirle, acá están los restos de su hijo, que lo pueda enterrar, porque pienso que es también cuando la historia llegó a mis manos, llegó una responsabilidad. Entonces es esa, y poder algún día documentar esta historia y llevarla al cine, llevarla a algún lugar, pero que esto no se quede así, y que el Salto del Fénix haga un vuelo tan alto, tan poderoso, que pueda llegar a otros lugares como una oportunidad de ejemplo para seguir adelante. Les cuento que el salto amarilla, ya vamos llegando prácticamente a la parte final de nuestra primera hora de Conversemos, pero el tema ha sido bastante interesante. Yo, el salto, para hacer un resumen así en grande, es muy bonito, el paisaje es hermoso y tiene ya carreteras muy buenas comparando con lo que había anteriormente. Es más, hay un centro de interés cultural grandísimo, el Parque de las Esculturas, el único pueblo que tiene parque de esculturas. Allí vienen artistas de Italia, de Francia, de todo, es internacional. El parque está allí, en el Salto. Cuando venga a Amarilla, pregunte por Salto Arriba y va a encontrar un sitio que no se va a imaginar que ocurrieron estas cosas tan horribles. Yo tengo que agradecerle de todas maneras la presencia suya aquí, de verdad, qué bueno, y qué bueno que se cumplan tantas cosas, y qué bueno que resultó, yo voy a decir la palabra, un buen metido en el momento preciso, ¿cierto? Yo digo, ella se fue para allá, le tocó esa vaina, y se enteró y hizo las cosas, y eso es una memoria que le agradeceremos por vida. De verdad que sí, Yolima, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. No, muchas gracias a ustedes por permitirme estar acá y tener en cuenta que no es la voz de Yolima la que está acá, es la voz de los habitantes de Salto Arriba y de cada una de las personas que han sido víctimas del conflicto. Se me olvidó decir que Vanessa, que es mi compañera de
Porque hoy no está Clara, hoy Clara está terminando la universidad, está ocupadísima, está haciendo trabajo grandísimo y realmente no puedo estar, pero está mi ex compañera que con otras, siempre ha estado con nosotros también en estas líderes, no solamente ella es profesional en salud ocupacional, sino que también es coach. Ella es conferencista, ¿cierto? Contanos eso, que es que no se me pasó por alto. Se te pasó por alto, se te pasó por alto. Yo soy coaching en cambio de hábitos, manejamos el ser, transformamos personas por medio de las emociones, manejamos líderes empresariales. Y lo más importante es que estamos fortaleciendo el ser para ser mejores personas con calidad, con amor, con transparencia, con dedicación. Y aparte de eso, pues acá que tenemos una experiencia muy linda en el tema de presentación con Pedrito.